Hola, ¿qué tal alumnos? Muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Sean bienvenidos una vez más a esta su aula virtual correspondiente al módulo de comunicación. Están ya en su aula número 2 y bueno, los felicito porque son parte de este gran programa y de este gran proyecto. Entonces, bueno, sean bienvenidos. Recuerden ir anotando su nombre completo y su grupo porque ese será el pase de lista de nosotros los profesores para que les demos seguimiento a todos ustedes y podamos también monitorear sus actividades. Entonces es importante que al ingresar a la clase anoten su nombre completo y su grupo. No importa si la clase la ven posterior a la hora, en algunos casos pasa que por cuestiones de trabajo, por cuestiones incluso también de acceso, algunos alumnos la ven posteriormente. Entonces, bueno, pues es importante que en el momento que vean la clase ingresen su nombre completo y al grupo al que pertenecen. Con una sola vez que lo anoten está muy bien, ¿no? Entonces ese es como el primer paso. Recuerden también que el día de hoy pues estaremos en esta clase número 2, estaremos interactuando, yo estaré respondiendo a todas sus preguntas, a todas las inquietudes que tengan y bueno, es importante que estemos en esa interacción para que yo esté contestando a todas sus preguntas. Muy bien, vamos a revisar el aula, ya tenemos por lo menos a 10 personas conectadas. Vamos a esperar un poco en lo que se conectan los demás para que nadie se pierda del contenido de esta clase. Y entonces, bueno, un saludo a todos, un saludo a Jessica que ya está con nosotros, a César, a Elisa, a Milton, a Juanita. Bueno, coméntenle a sus compañeros que ya empezó la clase para que podamos iniciar. Recuerden que es importante que al término de la clase realicen el Hoy Aprendí, que es la evaluación de 10 preguntas que se realizan al término de esta clase. Posteriormente tienen que realizar todas y cada una de las actividades que forman parte de su portal de actividades y bueno, estar en esa interacción con su profesor de monitoreo, que en este caso soy yo, y estamos justamente retroalimentando y contestando todas sus dudas también. Muy bien, buenos días a Ángel, que ya llegó también, a Mafer, a Luisabel, a Nambello, a Andy Segura, a Brandon. Un saludo a todos ustedes, chicos. Pues vamos a iniciar ya con los temas del día de hoy. Y bueno, pues esperemos que los demás ya se estén conectando. Muy bien, vamos a recordar un poco lo que vimos la semana pasada. No sé si recuerden cuáles fueron los temas que vimos en la clase número 1. Recuerden que vamos a estar ligando todos y cada uno de los temas vistos durante las clases. Por lo tanto, pues es importante que ustedes me estén justamente apoyando con esa retroalimentación para que no pierdan nada del contenido de las clases y logren hilar o logren unir cada uno de los temas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, recuerden que la semana pasada, por ejemplo, vimos temas como los de comunicación. Vimos en general los temas relacionados a comunicación. También hablamos de las funciones del lenguaje o las funciones de la lengua. También mencionábamos las categorías gramaticales. ¿Sí? Básicamente fueron los 3 temas que vimos la semana pasada: el de comunicación con todos sus elementos, el emisor, el receptor, el hablante, el oyente, el código, el canal, el ruido y todos estos elementos que forman parte de la comunicación. Hablamos de las 6 funciones del lenguaje o las 6 funciones de la lengua, que son referencial, apelativa, fática, metalingüística, conativa, emotiva, ¿no? Son las 6. Y también hablamos de las 9 categorías gramaticales que posee nuestro español. Recuerden que las categorías gramaticales también son conocidas como partes de la oración. Tenemos a los sustantivos, a los verbos, a los adjetivos, a los adverbios, a los artículos, a los pronombres, a las preposiciones, a las conjunciones y a las interjecciones. Entonces, bueno, brevemente ese fue un repaso de lo que vimos la semana pasada. No lo olviden, vayan ligando todos los temas porque el día de su evaluación, pues evidentemente nos vendrán al menos 1, 2, 3 o incluso más preguntas de cada uno de los temas. Recuerden que por cada módulo ustedes resuelven aproximadamente de 45 a 50 preguntas. Entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta sobre todo las preguntas del Hoy Aprendí por un lado, por otro lado del portal de actividades, porque son preguntas muy similares a su evaluación.
¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cuántos conectados tenemos al momento. Bueno, tenemos 19. Un saludo a Mari Solano, a Jesús Cornejo, a Mariana, a Ángel Quintero, y ya llegó Saed Hernández Antúnez. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy toca el tema relacionado con la lógica textual, que también se le conoce como la sintaxis. Justamente recuerden que en sintaxis, en todos esos elementos, vamos a estar revisando lo que son las partes de la oración. Cada una de las ramas de la lingüística es básicamente lo que abarca todo nuestro módulo de comunicación. Y entonces, bueno, en sintaxis vamos a ver que vamos a revisar justamente la lógica de las palabras. La lógica de las palabras en la oración. Esa será nuestra definición de sintaxis, nuestra definición breve, nuestra definición corta, por si también les llega esta pregunta del examen. Ustedes sepan que la sintaxis estudia todos los diferentes sintagmas o elementos que vienen dentro de una oración. Entonces, de sintaxis desprendo sintagmas. ¿De acuerdo? Los sintagmas entonces son esos elementos que componen o que conforman a una oración. ¿De acuerdo? En este sentido, pues vamos a tener en cuenta justamente que vamos a distinguir lo que es una oración de lo que es una frase. ¿De acuerdo? Entonces, lanzo la primera pregunta para ver qué tan atentos están el día de hoy. ¿Quién tiene claro, o quiero que me digan, cuál es la diferencia entre una oración y una frase? Yo voy a poner una serie de preguntas acá, una serie de oraciones, y ustedes me dicen si son oraciones o son frases. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, en la número 1, lo que es, mi vecina de enfrente. En la número 2 vamos a escribir cállate. Y en la número 3 vamos a escribir el niño juega con la pelota. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver si alguien ya contestó algo. Tenemos que, gracias, nos dice Aritza Castrejón, la frase no tiene sujeto que realice una acción. Ok, ese es un buen punto de partida. Los demás no han comentado todavía. Pero bueno, elijan de estos 3 conjuntos de palabras, cuáles consideran que sí son oraciones y cuáles consideran que no son oraciones. ¿Vale? Entonces, nos dice Elisa Hernández que la primera es oración, la segunda es frase y la tercera es oración. De acuerdo, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, vamos a revisar cuál es la diferencia. La primera no es oración, la segunda sí y la tercera sí. Entonces, de estos 3 conjuntos de palabras, solo tenemos que la segunda y la tercera son oraciones, pero la primera no lo es. ¿Alguien tiene claro por qué no es oración la primera? O sea, las 3 podemos llamarles frases, pero solo a la segunda y a la tercera las consideramos como oraciones. Dice Jessy que la oración tiene sentido, la frase no, ok. Nos dice Andy Segura que oración, frase, oración. Bueno, ya vimos que la segunda y la tercera son oraciones. La 3 oración, la 1 y 2 son frase, ok. Oración primera y la tercera. Bueno, ¿tienen respuestas similares? Vamos a ver por qué. Hay un elemento que nos va a marcar cuándo tenemos una oración. Y el elemento es muy sencillo. Siempre que tenemos una oración es porque tenemos o poseemos un verbo. Un verbo y el verbo está conjugado. Entonces, lo primero que vamos a definir o delimitar acá es que justamente una oración existe o es porque tiene un verbo conjugado. Mi vecina de enfrente.
no tenemos ningún sintagma, ninguna categoría gramatical, ningún elemento que sea un verbo. En la frase número 2, que dice cállate, si se dan cuenta, esto es un verbo. Ajá. Por lo tanto, con el simple y sencillo hecho de que tenga verbo, pues yo ya tengo una oración. Y la número 3, también, ¿dónde está mi verbo? Mi verbo es juega. ¿Sale? Entonces, 2 y 3 son oraciones por la simple razón de que ambas tienen verbos, pero esta, como no tiene verbo, se convierte en frase. Quizá ustedes se pregunten por qué la número 2 no tiene sujeto. No tiene sujeto, y entonces el sujeto está implícito en mi verbo. O sea, la forma en la que está conjugado mi verbo me dice qué sujeto gramatical le corresponde. Sabemos que cállate está conjugado en la segunda persona del singular, es decir, en un tú, que aunque no necesariamente esté escrito en la oración, está implícito en mi verbo. O sea, tú cállate, ¿no? Esta oración o esta expresión o esta frase va dirigida hacia una segunda persona que es un tú. Entonces, cuando una oración no tiene escrito el sujeto, se le conoce como sujeto tácito o sujeto implícito. En el caso de la número 3, creo que está muy claro cuál es el sujeto y cuál es el predicado, ¿sí? Y el verbo pues comienza ahí. A partir del verbo comienza mi predicado y tenemos que el verbo es el núcleo del predicado. Por lo tanto, el niño sería el sujeto, juega con la pelota sería mi predicado, es oración porque mi verbo es juega. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí me explico, chicos, o tengan alguna duda o alguna pregunta. Muy bien. Dice Meli que la oración es la primera y la tercera. Bueno, ya vimos que solo la oración es segunda y tercera. Cari Sández está saludando. Hola, buenos días. Nos dice César que por qué no hace referencia a que hagan alguna acción. Exactamente. Es decir, no hay justamente una acción, no hay un verbo. Por lo tanto, si no tenemos verbo, no tenemos oración. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud, jóvenes, hasta el momento con respecto a estas preguntas? Cuéntenme y lo revisamos. Bueno, vayan anotando lo que les surja, lo que les guste, lo que crean más conveniente, y lo que no, pues lo vamos quitando, ¿no? Voy a empezar a borrar y voy a poner más ejemplos, ¿vale? Bueno, quitamos acá la oración. ¿Qué es lo que hay que recordar de aquí justamente? Palabras como sintagmas. ¿Qué es un sintagma? Es un elemento de la oración, que puede ser un verbo, un predicado, que puede ser el sujeto, que puede ser un sustantivo, que puede ser también un complemento directo. Entonces los sintagmas son estos elementos que aparecerán dentro de mi oración y que componen la oración. Por ejemplo, en español sabemos que de acuerdo a la sintaxis, una oración se compone con esta sencilla fórmula: sujeto, luego viene el verbo y luego algún complemento. Vamos a poner más ejemplos para que esto vaya quedando más claro y se ilustre. Por ejemplo, si yo tengo qué bello día, ¿vale? Qué bello día. ¿Consideran que es una frase o consideran que es una oración? Díganme qué piensan y expliquen más o menos por qué. Y pongamos otro ejemplo. El profesor de español empieza puntual su clase. ¿Vale? Entonces, tenemos estos dos conjuntos de palabras. Ustedes díganme cuáles sí son oraciones o cuáles no y por qué. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos dice Aritza Castrejón que es una frase. Qué bello día. Muy bien. Lo mismo Ángel Quintero. Así es, jóvenes. Qué bello día es una frase o enunciado.
Vamos a tomar como sinónimos el concepto de frase, el concepto de enunciado. Como sinónimos, qué bello día, no tiene verbo y ninguno de los elementos. Tenemos que este es un adverbio interrogativo, tenemos que es un adjetivo y un sustantivo, ¿vale? Entonces, adverbio, adjetivo y sustantivo, no tenemos verbo, por lo tanto no tenemos oración. El profesor de español empieza puntual su clase. Este conjunto de palabras que consideramos oración, sí tiene verbo, ¿verdad? ¿Alguien ubica cuál es el verbo? Muy bien, Mariana nos dice frase y oración, perfecto. Andy Segura nos dice que las dos oración. César Ensastiaga nos dice que es frase porque no hay acción y de cierta forma afirma algo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, chicos, entonces el profesor de español empieza puntual su clase. La pregunta es, ¿cuál es el sujeto y cuál es el predicado? Sería como lo primero que hay que separar o hay que señalar en cuanto a los sintagmas. ¿Cuál es el sintagma nominal o en este caso el sujeto, o cuál es el sintagma del predicado o el sintagma verbal? ¿Vale? Entonces tenemos que el sujeto sería el profesor de español. Todo esto es mi sujeto. El sujeto, y después tenemos a mi predicado. Predicado. ¿Vale? Entonces, ahí está, sujeto y predicado. El sujeto no solo es él, ni profesor, ni español. Tendría que ser todo, en este caso, el profesor de español. Esa parte es el sujeto. Y el predicado, en este caso, comienza a partir del verbo, empieza puntual su clase. Desde el punto de vista de la sintaxis tenemos pues justamente la lógica de que primero va el sujeto y posteriormente mi predicado. Entonces hay que observar primero eso, porque en el examen o en las preguntas de examen son algunas de las preguntas recurrentes, identificar cuál es el sujeto y cuál es el predicado. Ya que logramos identificar eso, lo siguiente que hay que identificar es el verbo, ¿vale? El verbo, que también le llamamos núcleo del predicado. En este caso la acción es empieza y por lo tanto ese sería el núcleo del predicado. El profesor de español empieza puntual su clase. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí, estimados alumnos, ¿tenemos alguna duda o vamos bien? Muy bien, bueno, Ángel nos dice que sujeto el profesor. Recuerden que el sujeto sería todo, porque el sujeto se define como de qué o de quién estamos hablando en la oración. Y bueno, Erika ya nos dice que el verbo es empieza, muy bien. Bueno, hasta ahí, Nan Bello, empezar, muy bien. Empieza es nuestro verbo conjugado. Mariana dice lo mismo, entonces estamos de acuerdo hasta el momento. Hasta aquí distinguimos sujetos y predicados. Vamos a dar más ejemplos con sujetos tácitos o implícitos y dejamos que un sujeto cuando esté escrito sería un sujeto expreso o explícito, ¿no? Es cuando sí lo escribimos, sí aparece en la oración, entonces esa sería la diferencia. Muy bien, vamos a borrar para poner más ejemplos y que vaya quedando más claro. Muy bien, vamos a ver ahora el tema de los complementos del predicado. Complementos del predicado. Aquí vamos a hacer básicamente lo mismo, vamos a encontrar o elegir los sintagmas que distinguen a mi oración y a partir de eso vamos a poder comprender cuál es la lógica de cada una de las oraciones. Pongamos por ejemplo, bueno, vamos a poner la oración anterior para ilustrar el mismo ejemplo. El profesor de español llega puntual a su clase. Muy bien, ya distinguimos que el sujeto es el profesor de español, es el sujeto.
y llega, o a partir de llega, puntual a su clase, encontramos el predicado. Como el tema es complementos del predicado, entonces vamos a analizar lo que está de este lado, a partir de mi verbo. Llega sería mi verbo, y recuerden que el verbo siempre será el núcleo del predicado. Como lo vimos anteriormente, es la parte más importante de la oración, es lo que hace posible a una oración, por lo tanto, este es mi núcleo del predicado. La pregunta es, ¿qué complementos tenemos? ¿Qué tipo de complementos tenemos? En este caso tenemos dos complementos, llega puntual y a su clase. Puntual sería un complemento circunstancial de tiempo y a su clase sería un complemento circunstancial de lugar. ¿Vale? Así nos quedaría si encontramos, por ejemplo, en una oración un ejemplo como este en el examen, pues tenemos que señalar justamente cuáles son los elementos que complementan al núcleo del predicado, que en este caso es nuestro verbo. Entonces vamos a ver qué tipo de complementos tenemos para que vaya quedando claro esta parte. Vamos a borrar un poco esto. Y bueno, hay que anotar que justamente en español tenemos tres tipos de complementos. Primero es el complemento directo, luego tenemos al complemento indirecto y por último tenemos a los complementos circunstanciales. ¿Vale? Complemento directo, complemento indirecto y los complementos circunstanciales. Para poder localizarlos en la oración resulta muy sencillo, simplemente vamos a realizar una serie de preguntas y las preguntas se las vamos a realizar al verbo. En el caso del complemento directo, la pregunta es ¿qué? Principalmente. En el caso del complemento indirecto, la pregunta es ¿a quién? O también puede ser ¿para quién? Pongo abajo, ¿para quién? Ya sea en singular o en plural, ¿para quién o para quiénes? O a quién o a quiénes. Y los complementos circunstanciales tenemos de varios tipos. Por ejemplo, tenemos el complemento circunstancial de modo, el complemento circunstancial de tiempo, el complemento circunstancial de lugar, de cantidad, de instrumento, complemento circunstancial de causa, complemento circunstancial de finalidad, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿cómo los vamos a localizar dentro de la oración o en este caso dentro del predicado? Muy sencillo, realizando estas preguntas. ¿A quién se las vamos a realizar? Pues nada más y nada menos que al verbo. Por ejemplo, en el de modo, la pregunta sería ¿cómo? En el de tiempo, la pregunta es ¿cuándo? En el de lugar, ¿dónde? En el de cantidad, ¿cuánto? En el de instrumento, ¿con qué? En el de causa, ¿por qué? Y en el de finalidad, ¿para qué? ¿Vale? Hay algunos otros complementos, pero esos son como los más comunes, entonces vamos a dejarlos ahí. De acuerdo. Nos dice Lupita Alatorre que entonces el núcleo del predicado es empieza, así es, siempre el verbo de una oración será el núcleo del predicado. Tenemos nada más hasta ahí esa pregunta, todos comentaron lo del verbo, de acuerdo, muy bien. Entonces, en esta oración tenemos que el profesor de español llega puntual a su clase, donde mi complemento circunstancial de tiempo es puntual, porque es la respuesta a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo llega? Puntual. ¿Tiene sentido o sería más bien un complemento circunstancial de modo? Me parece que puede tener o caber las dos opciones. ¿Cómo llega? Puntual. ¿Cuándo llega? Puntual. En este caso vamos a poner una que no presente estas confusiones. A su clase, esta queda claro que es un complemento circunstancial de lugar porque responde a la pregunta ¿dónde o a dónde llega? A su clase. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían justamente los complementos, el complemento directo, el indirecto y los circunstanciales.
Recordar cada una de las preguntas, porque a través de esas preguntas se las hacemos al verbo y entonces podemos encontrar los complementos. Muy bien, bueno, vamos a poner otro ejemplo para que quede más claro. Borramos este ejemplo. Y ponemos otro. Dice el ejemplo, a ver, todas las mañanas don Sebastián tomaba su café en la cama. ¿Vale? Ahí está nuestro ejemplo. Todas las mañanas don Sebastián tomaba su café en la cama. Vayan copiando la oración, vayan analizando cada uno de los elementos. Recuerden que lo primero que tenemos que ubicar es si es o no oración. ¿Cómo? Pues a través del verbo. Ya que localizamos el verbo, distinguimos cuál es el sujeto, cuál es el predicado y posteriormente qué tipo de complementos tenemos. Si tenemos un complemento directo, si tenemos un complemento indirecto o si tenemos complementos circunstanciales. Entonces, de esta oración, jóvenes, quiero que me digan cuál es el sujeto, cuál es el predicado, dónde está el verbo y qué otros elementos pueden identificar. ¿Vale? Muy bien, vamos a esperar un momento en lo que contestan y entonces pues vamos analizando la oración. Si hay algo que no se vea, que no se entienda, pregúntenme para que se los vaya respondiendo, les vaya aclarando esas dudas y ustedes pues tengan los contenidos muy bien comprendidos. Nos dice Brandon que don Sebastián es el sujeto. Muy bien, Brandon, don Sebastián es el sujeto. ¿Cómo sabemos que es el sujeto? Porque el sujeto generalmente es quien realiza la acción de mi verbo. ¿Quién es el verbo? Tomaba. ¿Sí? Ahí está el verbo. Entonces tenemos una oración donde cambia la sintaxis. ¿Por qué cambia la sintaxis? Porque cambia el orden lógico que generalmente tenemos en las palabras al interior de una oración. Recuerden que desde el punto de vista sintáctico, primero iniciamos con el sujeto, luego con el verbo y quizá con algún complemento o con algunos complementos. Sin embargo, en este ejemplo tenemos que la sintaxis cambia porque el sujeto aparece en medio del predicado. El predicado aparece justamente a los lados. Tomaba su café en la cama, es mi predicado, y todas las mañanas también forma parte de mi predicado. ¿Vale? Entonces, ya identificamos el sujeto, ya identificamos el predicado, ya identificamos el verbo, que les repito, será el núcleo del predicado. Ahora, ¿qué nos falta identificar? Los demás elementos, es decir, ¿qué complementos tenemos en esta oración? Todas las mañanas es un complemento, su café es otro y en la cama sería otro. ¿Vale? Entonces vayan identificando qué complementos tenemos en esta oración. Si es un complemento directo, si es un complemento indirecto o si tenemos complementos circunstanciales. Muy bien, nos dicen la mayoría que don Sebastián es el sujeto, tomaba es el verbo, muy bien. Nan Bello nos dice que don Sebastián es el sujeto y tomaba también es el verbo. Núcleo y verbo, exacto, Mariana, muy bien. Y todas las mañanas es un complemento circunstancial, Aritza, muy bien. Pero un complemento circunstancial, ¿de qué tipos? Recuerden que siempre tenemos que anotar si es de modo, de tiempo, de lugar, de cantidad, de instrumento, etcétera. Nos dice Brandon que todas las mañanas sería un complemento circunstancial de tiempo, muy bien. Y Mariana también ya complementó, todas las mañanas. Vamos a ponerlo abajo. Complemento circunstancial de tiempo. ¿Por qué todas las mañanas es un complemento circunstancial de tiempo? Muy sencillo, porque responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo tomaba su café? Todas las mañanas. ¿De acuerdo? Nos está faltando su café y en la cama. ¿Qué complementos creen que tenemos? Muy bien, hasta ahí, bueno, su café es complemento directo. Muy bien, su café sería el complemento directo. Así es.
porque responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué tomaba don Sebastián? Su café. Por lo tanto, es el complemento directo. También lo pueden encontrar como objeto directo. En algunos libros o en algunas preguntas del examen puede variar complemento directo u objeto directo, pero es exactamente lo mismo. Y en la cama, como ya bien comentaron también, es un complemento circunstancial de lugar. Le vamos a poner CCL como las iniciales de nuestro complemento circunstancial de lugar. ¿Dónde tomaba su café? En la cama. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta aquí. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o están quedando claras o claros los ejemplos. Vamos a poner uno más y coméntenme si hay duda, chicos. Al parecer todos contestan correctamente, muy bien. Andy Segura nos dice que en la cama es complemento circunstancial de lugar. Saed Hernández, en la cama, complemento de modo. No sería de modo porque no es cómo lo tomaba. A lo mejor sí dice tomaba su café frío o tomaba su café acostado. A lo mejor ahí sí sería de modo. Más bien sería de lugar, porque responde a la pregunta ¿dónde tomaba su café? Muy bien. Pongamos otro ejemplo entonces. Vamos a borrar el de don Sebastián. Vamos a un último ejemplo. A ver, tenemos, pongamos dos, a ver, Luis compró chocolates para sus hermanos porque se portaron, lo pongo aquí abajo, se portaron bien. ¿Vale? Tenemos esta oración que es larga, pero solo es una oración simple porque tenemos un solo verbo. Luis compró chocolates para sus hermanos porque se portaron bien. Lo mismo, vayan identificando el sujeto, el predicado, el verbo o núcleo del predicado y los complementos que ustedes logren identificar. ¿Sí? Muy bien. Luis compró chocolates para sus hermanos porque se portaron bien. ¿De acuerdo? Nos dicen que el sujeto es Luis. Así es más que claro. Sujeto, Luis. Recuerden que generalmente el sujeto es quien realiza la acción del verbo. ¿Cuál es el verbo? Entonces, compró. Compró es mi verbo. Por lo tanto, sería núcleo del predicado y es en quien le voy a hacer todas las preguntas para poder encontrar los diferentes complementos. Tengo que chocolates para sus hermanos y porque se portaron bien. Tengo tres complementos. Chocolates para sus hermanos porque se portaron bien. Logren identificar cada uno. Compró es el verbo, muy bien, ya lo tenemos. Chocolates, ¿qué sería? Sería el complemento directo, ¿sí? ¿Por qué? Porque responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué compró? Chocolates. Ajá. Para sus hermanos tenemos el complemento indirecto. Responde a la pregunta ¿a quién o para quién? ¿Para quién compró chocolates? Para sus hermanos. Y la última o el último elemento, porque se portaron bien, sería mi complemento circunstancial de causa. ¿Sí? ¿Por qué es de causa? Porque responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué compró chocolates? Porque se portaron bien. Y entonces tenemos ya este otro ejemplo con un complemento indirecto y con un complemento circunstancial de causa, que era lo que no habíamos anotado hace rato, pero ya tenemos ahí estos ejemplos. ¿De acuerdo, chicos? No sé si hasta aquí vamos bien. Necesiten de otro ejemplo para anotarlo o no hay dudas. Coméntenme, lo estamos revisando. Muy bien, nos dice Elisa, para sus hermanos es indirecto, así es, porque se portaron bien es de causa. Muy bien, Brandon. Aritza Cantrejón dice lo mismo, para sus hermanos es indirecto. Muy bien, Jessica. Y Luisabel, chocolates es directo y indirecto sería para sus hermanos.
Perfecto, chicos. De acuerdo, muy bien. Entonces hasta aquí vamos claro. Me parece que no hay dudas. Con los complementos, coméntenme. Si tienen alguna duda, la revisamos. Y si no, seguimos con los temas para avanzar un poco más. A veces hay oraciones tan sencillas como Mariana cayó de rodillas. Mariana cayó de rodillas. Sería, vamos a revisar cada uno de los elementos. Sería el sujeto. Este sería mi verbo. Y este sería un complemento. ¿De qué tipo, chicos? Complemento circunstancial de modo, ¿sí? Porque responde a la pregunta ¿cómo cayó Mariana de rodillas? ¿Vale? Entonces podemos encontrar en el examen oraciones un poco más cortas, oraciones un poco más largas. Simple y sencillamente varía dependiendo del número de elementos o de sintagmas que posea mi oración. Entonces, solo tienen que recordar estas preguntas. El complemento directo siempre va a ser qué, en algunos casos será quién, pero la pregunta más general es qué. El indirecto es a quién o para quién. Y los circunstanciales, me parece que cada elemento te da como la pregunta. O sea, si es de modo, sería cómo. Si es de lugar, sería dónde. Si es de tiempo, es cuándo, ¿no? Si es de cantidad, cuánto. Si es de causa, por qué. Si es de finalidad, para qué, etcétera. Entonces es muy sencillo recordar estos elementos. En el momento de ese examen ustedes pueden generar una pequeña tablita en sus apuntes o complementar con lo que viene en la guía, pero es importante que recuerden todos estos elementos para que pues en el examen no tengan ningún problema al contestar, ¿sí? Muy bien. Hasta el momento dicen que no hay dudas, ¿ok? Otro ejemplo nos dice Nan. Bueno, no sé si con este quedaría claro. Si no ponemos otro, Nan, nos dice Mariam Celi, todo está claro, ok. Bueno, Jessy, también vamos bien, chicos, perfecto. Pues bueno, vamos a borrar entonces los complementos y pasemos a lo siguiente. Recuerden que como solo disponemos de 90 minutos de clase, es decir, hora y media, yo trato de abarcar generalmente la mayoría de temas que vienen para cada aula. Entonces a veces voy un poco rápido, pero si tienen alguna duda o creen que me estoy yendo más rápido, coméntenme también y nos detenemos a revisar o a poner más ejemplos. Bueno, el siguiente tema que vamos a revisar ahora es de tipos de oraciones. Ya tenemos claro hasta aquí qué es una oración y cuál es la diferencia con respecto a la frase. Una oración, recuerden que siempre tiene o posee un verbo conjugado y una frase no. Una frase solo es un enunciado o un conjunto de palabras que a lo mejor expresan algo, pero que no tienen el verbo, es decir, la acción o la cualidad del sujeto, ¿sí? Recuerden que la clase pasada vimos categorías gramaticales y en categorías gramaticales analizábamos los tipos de verbos que teníamos, como verbos de acción o verbos de cualidad, y entonces, bueno, nosotros ya distinguíamos más claramente lo que era un verbo, ¿vale? Les recomiendo, si todavía tienen dudas, dar un repaso a la clase y a los temas anteriores, o si siguen teniendo dudas, coméntenme y lo revisamos aquí. Muy bien, las oraciones se pueden clasificar de muchas maneras, sin embargo, ahorita vamos a clasificarlas como oraciones simples y oraciones compuestas. Oraciones simples y oraciones compuestas. Muy bien, las oraciones simples son aquellas que poseen un solo verbo conjugado, ¿no? Por ejemplo, puede ser la que anotábamos hace rato, como cállate, que aunque es una sola palabra, ese es mi verbo, por lo tanto es mi oración. Otro ejemplo sería, por ejemplo, Luis lava la ropa, ¿no? Luis lava la ropa. Tenemos un solo verbo
Por lo tanto, ambas son ejemplos de oraciones simples. Toda oración simple es aquella que nada más posee un verbo conjugado. Como los ejemplos que poníamos hace rato, que todas tienen un verbo, eran oraciones simples. Las oraciones compuestas son aquellas que poseen dos o más verbos conjugados. ¿Sí? Por ejemplo, puedo poner, siguiendo esos ejemplos de arriba, cállate y siéntate. Aquí tenemos dos verbos, por lo tanto tenemos dos oraciones y se le llama oración compuesta porque tengo justamente dos verbos. Otro ejemplo sería: Luis lava, plancha y tiende la ropa. Ajá. Todo eso se conoce como una oración compuesta porque tenemos 1, 2 y 3 verbos, ¿sí? Lava, plancha y tiende. A todo esto se le conoce como un periodo o una oración compuesta. Que acá también tenemos una oración compuesta porque tiene dos verbos. Las podemos separar en oraciones simples. Decimos que aquí hay una y dos oraciones simples, unidas o relacionadas mediante un nexo. En este caso, y según la clase pasada, vimos que es una conjunción. O tenemos Luis lava, plancha y tiende la ropa también. Todo esto se lee como una oración compuesta, pero también las podemos separar en oraciones simples. Lava, plancha y tiende la ropa. ¿Sí? Muy bien. Sí, compuestas dos o más verbos. Y las simples, nos dice Luzma, las simples son aquellas que nada más tienen un solo verbo, es decir, tienen su sujeto y su predicado y no hay nada más, un solo verbo. Si ya tenemos en la misma oración 2, 3 o más verbos, tenemos evidentemente que es una oración compuesta. ¿Vale? Cállate y siéntate. Luis lava, plancha y tiende la ropa. Son oraciones compuestas por el número de verbos, que es más de uno. Tenemos 1 y 2 acá, tenemos 1, 2 y 3 de este lado. ¿Sí? Muy bien, hasta aquí, ¿queda claro eso? Esa parte. Luzma, no sé si tengas dudas o si vamos bien. Si no, coméntenme y lo revisamos, chicos. Bueno, con las simples no hay mucho que decir, solo eso, que tienen un solo verbo. Donde vamos a tener que analizar las oraciones es en las compuestas. ¿Sí? Muy bien, las oraciones compuestas a su vez se dividen en tres tipos de oraciones. Las oraciones compuestas coordinadas, las oraciones compuestas subordinadas y las oraciones compuestas yuxtapuestas. ¿Vale? Tenemos ya las tres oraciones, los tres tipos de oraciones compuestas y tenemos que también distinguirlas porque son preguntas que vienen en nuestro examen. ¿Cómo vamos a hacer para distinguir cada una? Muy sencillo, fíjense. Las oraciones coordinadas son oraciones que se definen por ser independientes entre sí. Independientes. Esta sería como la palabra clave para poder distinguirlas. Si tenemos dos oraciones coordinadas, una es independiente de la otra. ¿Qué quiere decir? Que cada una tiene sentido completo. Pongamos un ejemplo. Explotó la bomba y murieron 3 personas. Este sería un ejemplo de oración coordinada. ¿Por qué? Mi primera oración dice explotó la bomba, mi segunda oración dice murieron 3 personas.
Ambas oraciones están unidas por esta conjunción que también se le llama nexo o conector. La oración 1 tiene sentido completo y la oración 2 tiene sentido completo por sí misma. Explotó la bomba. Si yo les digo, o si alguien les dice explotó la bomba, creo que a todos nos queda claro lo que pasó, que explotó una bomba. Pero si alguien les dice también murieron 3 personas, también tiene sentido completo, porque no hace falta, por lo menos y hasta ese momento, añadir más información, porque queda claro lo que se expresa, que murieron 3 personas. Tiene sujeto y su verbo claramente. ¿Murieron quiénes? Pues 3 personas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que caracteriza estas oraciones? Simple y sencillamente que se relacionan o que se unen por un tipo de nexo. Dependiendo también del nexo, dependerá también su nombre. Tenemos, y esto lo veremos un poco más adelante, las oraciones coordinadas copulativas, las distributivas, las adversativas, las silativas, etc. Posteriormente tenemos las oraciones subordinadas. En las oraciones subordinadas tenemos una relación de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que en las oraciones subordinadas una depende de la otra para tener sentido completo. Por ejemplo, si yo les digo, cuando llegó el recibo, habían cortado la luz. ¿Sí? Cuando llegó el recibo habían cortado la luz. Ustedes pueden distinguir que esta es una oración y que esta es la siguiente. Entonces, hay un sentido completo, es decir, que se entiende por sí sola, y hay otra que carece de sentido porque no se entiende del todo sin la otra. ¿Vale? Entonces, logren distinguir de las dos oraciones cuál es la oración principal, que sería la que tiene sentido completo, y cuál es la oración subordinada, que sería la que carece de sentido. Muy bien, nos dice Ángel Quintero que si un nexo puede ser una coma. No, aquí en este caso de las coordinadas, cuando hablo de nexo, siempre o generalmente va a ser estas palabras vacías de las que hablábamos hace 8 días, o podemos llamarle conjunciones. Estas palabras que simplemente funcionan precisamente como nexo o conector. Recuerda que un nexo, en este caso de la cuestión sintáctica y gramatical, un nexo siempre va a ser una conjunción porque la función es unir una cosa con otra, una oración con otra. Las preposiciones también tienen la función de relacionar, pero generalmente para distinguir las coordinadas van a ser los nexos. En este caso, las conjunciones, ¿sí? Los signos de puntuación aparecen en las yuxtapuestas, y esto ahora lo vamos a ver. Pero siempre que tengamos un nexo, lo más probable es que se trate de una oración coordinada. En las subordinadas también podemos tener nexos como preposiciones. Sin embargo, lo que va a caracterizar es que una oración depende de la otra para tener sentido completo. ¿Ya las identificaron? Vamos a ver. Fíjense. Habían cortado la luz, se convierte en mi oración principal. Y cuando llegó el recibo, se convierte en mi oración subordinada. ¿Por qué? Porque si yo les digo simplemente esto, cuando llegó el recibo, y ya no les digo nada más, ustedes esperan que yo les dé más información, porque de alguna manera este cuando prepara como que hace falta más información. Cuando llegó el recibo, y ahí me quedo, ustedes dicen, ajá, cuando llegó el recibo, ¿qué pasó? Entonces ya complemento diciendo, habían cortado la luz. Este habían cortado la luz, a pesar de que no tiene sujeto explícito, tiene un sujeto tácito que se refiere a ellos. ¿Quiénes son ellos? A lo mejor estamos hablando de las personas que trabajan en la luz. Ellos habían cortado la luz, ¿ok? Tiene sentido completo. Alguien cortó la luz. Hasta ahí se entiende la idea. No necesitamos como más explicaciones, tiene sentido por sí misma. Por lo tanto, esta es mi oración principal. Sin embargo, cuando llegó el recibo,
se convierte en la oración subordinada porque carece de sentido y necesita de la oración principal para tener sentido completo. ¿Sí me explico? Muy bien. Cuando llegó el recibo es la oración principal. Bueno, ya aclaramos que esta parte sería la subordinada. Pongo ahorita otro ejemplo para que quede más claro. ¿Qué significa oración principal? La oración principal es la que posee sentidos por sí misma. Recuerda que en las oraciones coordinadas son dos oraciones independientes entre sí, es decir, como que las dos son, vamos a llamarle así, principales, porque cada una por sí sola tiene sentido completo, es decir, expresa una idea con sentido completo y solo se relacionan o se unen por un nexo. Ambas son independientes, ambas son principales, por llamarle de alguna manera. Pero en las subordinadas no, hay una que carece de sentido y que necesita de la otra para tener sentido completo. En este caso son las oraciones subordinadas. Y esa sería la diferencia, que en las coordinadas tenemos dos oraciones independientes y en las subordinadas tenemos una oración que depende de la otra. ¿Sí? Pongamos otro ejemplo, jóvenes. A ver, cuando yo recibo había cortado la luz. A ver, si decimos, ya leí el libro que me regalaste. Ya leí el libro que me regalaste. Tenemos lo mismo, dos oraciones, porque tenemos dos verbos, leí y regalaste. Vamos a separarlas. Una oración sería, ya leí el libro, y la otra sería, ¿qué me regalaste? ¿Vale? Ya leí el libro, si ustedes se ubican, esta es mi oración principal. ¿Por qué? Porque es la que tiene sentido completo. Ya leí el libro, queda claro que pues se cumplió la acción, que el sujeto, que en este caso sería yo, que aunque no esté escrito, aparece implícito en el verbo leí. Yo ya leí el libro. Sentido completo, queda claro lo que queremos expresar, por lo tanto es mi oración principal. ¿Qué me regalaste? Esta sería mi oración subordinada. Oración subordinada. ¿Por qué? Porque es la oración que carece de sentido y necesita de la otra. Si yo simple y sencillamente les digo, ¿qué me regalaste? O el que me regalaste. O sea, como que dicen, ¿que me regalaste qué? ¿De qué hablas? ¿No? Si no digo que hablo del libro antes, pues no se entiende el mensaje. Por lo tanto, necesito del anterior para que la siguiente tenga sentido completo. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí, con este ejemplo ya queda un poco más claro la diferencia entre las oraciones coordinadas y la relación que existe entre las subordinadas. Repito, las oraciones subordinadas dependen de otra oración para tener sentido completo. En este caso hay una oración principal, que es la que sí posee el sentido completo por sí sola, y tenemos la subordinada, que es la que carece de sentido y necesita de la anterior para tener sentido completo. Por último, vamos a las oraciones yuxtapuestas, en estos ejemplos de las oraciones compuestas. Las yuxtapuestas son aquellas oraciones que vamos a llamar independientes también, pero que se separan o se relacionan por un signo de puntuación. Signo de puntuación. Por ejemplo, te vi ayer, punto y coma, ibas con tu mamá. Te vi ayer, punto y coma, ibas con tu mamá. Tenemos dos oraciones que de alguna manera son independientes entre sí, se parecen a las coordinadas, nada más que aquí no se relacionan por un nexo. Aquí lo que tenemos es un signo de puntuación, en este caso es un punto y coma. Una oración
con sentido completo, ahora otra oración con sentido completo, únicamente separadas o ligadas por un signo de puntuación. Los signos de puntuación más recurrentes en las yuxtapuestas son los puntos y comas o los puntos y seguidos. Si tuvieran, o sea, también podemos hacer esto, te vi ayer, punto y seguido, bueno, no es de lo más común, pero podemos hacerlo. Te vi ayer, punto y seguido, ibas con tu mamá. También es un ejemplo de oración yuxtapuesta. ¿Por qué? Porque aparece ya no un nexo, ya no aparece como esta relación de dependencia, simplemente aparece un punto y seguido que yuxtapone a mis oraciones. ¿Qué quiere decir yuxtaponer? Poner al lado de o poner junto de. Entonces tenemos dos oraciones, una junto de otra, relacionadas o separadas por un signo de puntuación. En este caso sería un punto y coma, o también puede ser un punto y seguido. ¿Vale? El esquema quedaría así, recapitulando. Las oraciones coordinadas, tenemos una oración, un nexo y otra oración. Las oraciones subordinadas, tenemos una oración que depende de la otra, es decir, una que tiene sentido completo, que es la principal, y otra que carece de sentido, que es la subordinada. Y en las oraciones yuxtapuestas tenemos una oración, un signo de puntuación y otra oración. Me parece que ese es como un esquema muy sencillo para poder recordar cada una de las oraciones y sus tipos. Y bueno, tendríamos diferentes ejemplos a los cuales nos vamos a encontrar. En la guía vienen también más ejemplos. Yo les sugiero por lo menos realizar 3 a 5 ejemplos de cada una en sus apuntes, en su cuaderno, para que también queden más claros. ¿Vale? Hasta aquí, jóvenes, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Vamos a revisarlos. ¿Qué significa oración principal? Ajá, o principal, oración principal. Ya leí el libro, oración principal, ya leí el libro, ajá. Oración subordinada que me regalaste, ¿de acuerdo? Vamos a dar otro ejemplo de coordinadas. Sí, Andy, damos otro ejemplo de coordinadas, muy bien. Y el libro que me regalaste ya lo leí. Bueno, Luisabel nos ayudó a analizar la última, que sería la oración principal. Y ya lo leí, subordinada. Ok, no, recuerden que ya leí el libro, es la principal, y que me regalaste sería la subordinada. Muy bien, damos otro ejemplo de coordinadas. Muy bien. Oración coordinada. En la fiesta bailé y canté, por ejemplo. En la fiesta bailé y canté. ¿Cómo sé que son oraciones coordinadas? Porque esta sería una oración que tiene sentido completo y esta también, aunque el sujeto no lo escribo porque se refiere a mí, están conjugadas en la primera persona del singular. En la fiesta yo bailé y en la fiesta yo canté. ¿Qué es lo que hace que sean también coordinadas? El nexo. El nexo más común, me parece que las coordinadas es la conjunción y, pero también podemos tener otro tipo de conjunciones. Por ejemplo, si digo voy al cine o al teatro. Ajá. Estoy aplicando otra conjunción, en este caso es la O, y con eso cambia un poco el sentido. Recuerden que la O marca una disyunción, una disyuntiva. Sería un ejemplo de oración coordinada disyuntiva. Voy al cine o voy al teatro. ¿Qué quiere decir? Que una opción excluye la otra y en ese sentido me voy por una opción. Lo que les recomiendo aquí en las coordinadas es revisar todos los nexos. Por ejemplo, si es I o si es ni, es copulativa. Si es O U, es disyuntiva, ¿no? Si es pero, es adversativa. Vamos a poner un ejemplo con pero, que también son muy comunes. Entonces, ¿de qué va a depender el tipo de oración coordinada? Pues del nexo, entonces, ¿sí? Un ejemplo. Iba a llamarte, pero me quedé dormido, ¿no?
sé por qué ese pretexto es muy común, no sé si les suene, pero iba a llamarte, oración principal también, oración independiente, me quedé dormido sería otra. Entonces cada una tiene sentido completo, lo único que las une o que las relaciona es este nexo. Si alguien expresa me quedé dormido, se entiende. Si alguien expresa iba a llamarte, también se entiende, ¿no? Entonces ahí están como los dos ejemplos. No sé si con estos tres ejemplos ya queda claro. Repito, las oraciones coordinadas tenemos de varios tipos y de qué depende que sea una u otra, los nexos. El pero son las oraciones coordinadas adversativas. Tenemos las copulativas, las adversativas, las distributivas, las ilativas, las disyuntivas, entre otras. También tenemos diferentes tipos de oraciones subordinadas, pero bueno, eso también lo van a revisar en su guía. Aquí lo importante es que ustedes logren identificar cuando estén frente a una oración coordinada o frente a una oración subordinada. ¿Alguna otra duda, chicos, hasta este momento? Luzma, las que llevan son coordinadas. Nos dice, todas las oraciones que llevan o son oraciones llevan punto o, no entendí bien, punto o coma, son oraciones yuxtapuestas. Generalmente es punto y coma y punto y seguido. Sí, a veces tenemos que la coma puede ocuparse en las subordinadas, como el ejemplo que poníamos hace rato, entonces punto y coma o punto y seguido. Sí. ¿Qué otra duda tenemos? Creo que hasta el momento son las dudas, chicos. ¿Cómo vamos hasta aquí? Me parece que bien. Entonces, seguimos. Bueno, a ver, les anoto simplemente las oraciones coordinadas. Se clasifican en oraciones coordinadas copulativas, oraciones coordinadas disyuntivas, oraciones coordinadas distributivas, oraciones coordinadas ilativas y oraciones coordinadas, me están faltando las distributivas ya, las adversativas. ¿Vale? ¿De qué va a depender que sea una u otra? Simple y sencillamente del nexo. Las copulativas generalmente utilizan el nexo i o ni, las disyuntivas o en algún caso u. Las distributivas tenemos nexos como el ora o el bien. Ahorita pongo los ejemplos. Las ilativas serían estas oraciones que es como la consecuencia, sería como el ya que y otros nexos. Y las adversativas serían, ya no se ve este plumón, lo cambiamos, sería pero o sin embargo. ¿Vale? Copulativa simplemente quiere decir que se unen, son las más comunes. Por ejemplo, María come y Marta ve la tele. Son oraciones coordinadas copulativas porque tenemos que cada una tiene sentido completo, simplemente se relacionan por el nexo, ¿no? El nexo es lo que define que sea coordinada copulativa. Las disyuntivas tenemos, por ejemplo, juego fútbol o veo a mi novia, ¿no? Una de dos, o me voy al fútbol o voy a ver a mi novia, pero no puedo hacer las dos. Hay algunos incautos que se llevan a sus novias al fútbol, aunque no les guste, pero bueno, esto ya es otra cuestión. Aquí lo que nos marca es la disyunción, o una u otra posibilidad, pero no ambas. Las distributivas puede ser como, por ejemplo, el maestro ora anota
hora explica. Este nexo, que ya no es tan común en el habla cotidiana, no se refiere al hora como expresión de interjección que a veces solemos decir, sino más bien como es una especie de acción consecutiva, ¿no? En un momento anota y también explica, o sea, como que está haciendo las acciones de manera simultánea, ¿sí? Podemos cambiarlo por el bien también. El maestro bien anota, bien explica. Bueno, en ese sentido no queda muy claro. Yo creo que el que le corresponde sería hora. Sin embargo, es la idea similar. Tenemos que las acciones se distribuyen. Hace una cosa y después hace la otra. El maestro a veces o en unos momentos anota y en otros momentos explica, ¿vale? Las hilativas serían, por ejemplo, estoy en clase ya que quiero terminar el bachillerato. En este caso, pues los alumnos de Educatón están en este momento sábado a las 8 de la mañana madrugando en clase de manera virtual. ¿Por qué? Por una razón, por una causa, que sería terminar el bachillerato. Y las adversativas serían, por ejemplo, estudié para mi examen, pero no lo hice. Que marca esta especie como de contrariedad, una adversativa, o sea, no hice mi examen, aunque estudié para él. Entonces, ¿qué es lo que va a identificar en este caso? Los nexos. Los nexos son los que van a clasificar a los tipos de oraciones, ya sean coordinadas copulativas, disyuntivas, distributivas, hilativas o adversativas. ¿De acuerdo? Entonces, estos serían los ejemplos, vienen más en la guía también, para que logren complementar. Nos dice Mari Solano, todas las coordinadas llevan like siempre, llevan un nexo, sería, ok. Bueno, Paula García acaba de llegar y también María Alcaraz llegaron a su momento. Y bueno, hasta aquí dejamos los ejemplos de las oraciones coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Si tienen alguna duda, coméntenla y lo revisamos. En su evaluación del Hoy Aprendí, también vienen por ahí algunas preguntas para que se den una idea de qué tipo de preguntas suelen venir en el examen. Muy bien, vamos a borrar y continuamos. Dejamos de lado ya las oraciones, esta parte de la sintaxis, y vamos a ver los tipos de textos. También a este tema se le conoce como prototipos textuales. Lo pueden encontrar también así en su guía, textuales. Entonces, ambas formas remiten a la misma idea en este caso. Entonces, tenemos una serie de clasificaciones de los textos. Vamos a clasificarlos ahora bajo 3 parámetros: estructura, contenido y modo discursivo. Vamos a comenzar con esta clasificación y luego pasamos a otras. Muy bien, según los textos que leemos, o bueno, antes de definir y hablar de los tipos de texto, vamos a definir qué es un texto. Un texto, de manera general, es cualquier forma de transmitir un mensaje, ya sea oral, visual, escrita, kinestésica. Recuerden, en la primera clase hablábamos de los tipos de lenguaje. Entonces, de manera muy general, texto vamos a entender como cualquier manifestación de este tipo, oral, visual o escrita, que transmite un mensaje, y ese mensaje produce comunicación. Sin embargo, para el examen nos vamos a enfocar más en los textos que llamamos escritos. Entonces, los textos en nuestro examen, que se componen de este discurso escrito, que tienen palabras, que tienen significados,
tenemos que se clasifican de acuerdo a su estructura por ejemplo, y de acuerdo a su contenido también. De acuerdo a su estructura se clasifican en continuos y discontinuos. Los textos continuos son aquellos que tienen literalmente palabras, es decir, discurso escrito. Cualquier texto que ustedes tengan, que tenga palabras, discurso escrito, se considera como un texto continuo. Los textos discontinuos son aquellos que se componen de imágenes. ¿Sí? Por ejemplo, en su examen, en las diferentes materias y en los diferentes módulos que van a tener, ya sea matemáticas, biología, historia, ciencias experimentales, todas ellas vendrán a veces textos escritos y a partir de esos textos pues interpretar y contestar una serie de preguntas, pero también les pueden venir imágenes. Por ejemplo, en biología viene la célula, por ejemplo la imagen de la célula, y la actividad es que tú logres relacionar los nombres de la célula con cada una de sus partes. O por ejemplo en historia te puede venir la fotografía de varios personajes, ¿no? A lo mejor personajes importantes de la revolución, y entonces también lo que tienes que hacer tú es relacionar los personajes con sus nombres o con los hechos que realizaron. Entonces a veces tenemos que en los exámenes nos encontramos con texto discontinuo, es decir, con imágenes que también debemos interpretar. Muy bien, de acuerdo a su contenido, los textos se clasifican en informativos, científicos y literarios. ¿Vale? Tiene que ver con su contenido. ¿Cómo distinguen ustedes un texto informativo de un texto científico de un texto literario? Básicamente por el tipo de lenguaje que emplean y también por el contenido que dentro de ellos tratan. ¿Cómo es el lenguaje en los textos informativos? Pues evidentemente es un lenguaje más común, incluso hasta quizá coloquial, porque justamente la función es informar. Entonces cumplen una función social que es la de informar. Me estoy entonces refiriendo a todas las revistas, los periódicos, actualmente tenemos la televisión, el internet, la radio, como textos informativos, ¿no? Un lenguaje común, un lenguaje accesible para todos, porque la función social principal es la de informar. ¿Informar qué? Hechos o eventos relevantes actuales. Posteriormente tenemos los textos científicos, que estos depende del grado de especialización, pero ya poseen un lenguaje un poco más complejo. Por ejemplo, a ese lenguaje se le llama lenguaje técnico o tecnicismos. ¿Qué quiere decir esto? Que es un lenguaje más especializado. ¿De acuerdo? Dependiendo de la ciencia, dependiendo de la disciplina o la rama de estudio, utilizará o empleará un lenguaje especializado. Por ejemplo, ustedes cuando van al médico, el médico en la receta pues les da o anota el diagnóstico con una serie de palabras que a veces o en ocasiones, si no conocemos los términos médicos, pues no entendemos, ¿no? Que decimos, oye doctor, ¿y qué es lo que tengo? Porque no lo entendí. Entonces, bueno, el médico lo que hace es empieza a hacer una serie de analogías o de comparaciones entre lo que escribió y lo que tiene, ¿no? El padecimiento. Por ejemplo, si llegaste por un golpe en la cabeza, el médico no va a anotar en la receta algo así como, pues, llegó con un chipote o con un chichón y se le veía entre azul y morado y le salía agüita, ¿no? No va a escribir eso en el texto científico, sino que va a poner las palabras adecuadas, ¿no? Dependiendo del tipo de golpe, pondrá hematoma o pondrá contusión o algún otro tipo de lenguaje técnico. Y lo mismo pasará con todas las disciplinas. Por ejemplo, ahora en español estamos hablando de lingüística, estamos hablando de gramática, de semántica, ya conocieron los complementos del predicado, etc. Entonces, ese es un ejemplo de un lenguaje técnico, ¿sale? Los textos científicos son el resultado de las investigaciones de las diferentes disciplinas y siempre o generalmente utilizarán un lenguaje especializado. Y por último, los textos literarios, que son estos textos que vamos a llamar textos de ficción, que quiere decir producto de la creación de un autor.
Generalmente los textos literarios se han clasificado como textos de recreación porque las obras literarias nos ofrecen diferentes mundos ficcionales. Ojo, no hay que confundir ficción con fantasía, porque la fantasía solo será un tipo de género de los textos literarios, un tipo de corriente. Sin embargo, cuando hablamos de ficción nos referimos a justamente esta creación artística, es decir, son obras estéticas, estamos hablando de arte, porque son producto de la creación de un autor. Tenemos que los textos literarios, y ya lo verán en la clase número 3, la siguiente, se clasifican, por ejemplo, en diferentes géneros, como puede ser el lírico, lírico, narrativo y dramático, y tenemos también los subgéneros como cuento, novelas, poesías, tragedias, comedias, etc. Entonces, lo que caracteriza a los textos literarios también, que el lenguaje empleado en ellos es generalmente subjetivo, es decir, esta diferencia entre connotación y denotación, que también lo verán en la siguiente clase, o lo veremos en la siguiente clase, tendrán relación justamente con este tipo de textos, ¿vale? Si gustan, para que vayan quedando claro, vayan anotando en los comentarios diferentes ejemplos de cada uno de los textos y vamos aclarando si sí pertenecen a los literarios, si sí son ejemplos de textos científicos o si sí son ejemplo de textos informativos. Pasemos a la última clasificación, que son los tipos de textos por su modo discursivo. Por su modo discursivo se clasifican en narrativos, expositivos, descriptivos y por último los argumentativos. ¿Vale? Y aquí, bueno, también pareciera ser que a veces tenemos muy claro, porque yo cuando les pregunto a mis alumnos qué es lo que caracteriza cada uno de los textos, ellos generalmente me dicen, los narrativos son los que narran, los expositivos son los que exponen, los descriptivos son los que describen y los argumentativos son los que argumentan. Y yo les diría, sí, pues lo tienes muy claro, pero ojo, recuerden que siempre que definamos un concepto, no hay que incluir la definición el mismo concepto en la definición, ¿no? Lo que se dice el definiens en el definiendum, sino hay que buscar una serie de sinónimos. ¿Cuáles serán los textos narrativos? Pues evidentemente son las historias o los relatos, es decir, todas aquellas que poseen una especie de narración o de narrador. Se trata de una sucesión de acciones que realizan los personajes o las personas, dependiendo de qué tipo de texto estemos hablando, ¿sí? Por ejemplo, en un texto informativo, en algunas ocasiones, por ejemplo, la crónica, que pertenece al género periodístico, se utiliza mucho la narración o la narratividad. Entonces, bueno, hay que distinguirlo. Los expositivos. Exponer significa, o un sinónimo podría ser explicar, o también mostrar. Mostrar información, mostrar algún dato. Cuando exponemos, de alguna manera simplemente lo que hacemos es mostrar un dato, un hecho, una situación y la explicamos. Eso o en eso consiste exponer. Describir sería detallar, en algunos casos dibujar o delinear, pero nos vamos a referir a enumerar características de una persona, un lugar, etc. En eso consiste describir, en separar las partes de un todo que se compone o de cuál se compone y enumerarlas o separarlas. Y por último, los textos argumentativos, que argumentar consiste en demostrar o tiene que ver con persuadir o convencer. ¿De qué? De una postura, ¿sale? Entonces, si queda claro la diferencia, porque a veces suelen confundir los textos expositivos con los argumentativos. En los expositivos simplemente mostramos y explicamos, y en los argumentativos generalmente hay una postura, o casi siempre, la cual se trata de convencer o de persuadir de esa postura. Argumentar quiere decir mostrar una serie de razones, una serie de motivos por los cuales yo tengo tal o cual postura. Entonces,
De manera muy general, estos serían los tipos de textos de acuerdo a esta clasificación: estructura, contenido y modo discursivo. En el examen podría, por ejemplo, venirles un fragmento de algún texto y ustedes lo tendrán que clasificar. Por ejemplo, si es una entrevista, ¿dónde la clasificarían? Una entrevista entre dos personas, evidentemente si les preguntan por el contenido, será un texto informativo. La entrevista forma parte del género periodístico, por ejemplo, será informativo. Si les viene un fragmento de un cuento o de una novela, en cuanto a contenido será literario, en cuanto a estructura será continuo, pero a lo mejor si les preguntan por el modo discursivo, ustedes lo van a clasificar quizá en narrativo, o si el fragmento hay muchas descripciones, por ejemplo nos enumera las partes o las características del lugar o de la persona, será descriptivo. Entonces, a pesar de que estamos distinguiendo estos tipos de textos por su estructura, contenido y modo discursivo, logren ustedes relacionar las diferentes características con los distintos tipos de textos. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Nos dice Erika que el cuento es literario. Muy bien. De acuerdo. Informativo, alguna noticia. Perfecto. Creo que hasta el momento es lo que han comentado. No sé si queda claro este ejemplo que les doy. En su evaluación hablará principalmente de prototipos textuales, también en las preguntas del Hoy Aprendí y en las preguntas que tienen que ver con sus actividades, el portal de actividades. Entonces, por ejemplo, si les viene, imaginen esto, una agenda sería un ejemplo de qué tipo de texto. Si lo pensamos de acuerdo a su estructura, de acuerdo a su contenido, de acuerdo a su modo discursivo. Pero si no trae ninguna de estas opciones, y en su caso una de las opciones es un texto personal, esa sería la respuesta. ¿Por qué? Porque una agenda es un prototipo textual que tiene que ver con la individualidad de cada persona. Podemos poner en el mismo sentido un diario. Un diario es un prototipo textual que pertenece a un texto personal, una agenda, un diario, etc. Entonces, a pesar de que tenemos esta clasificación como más general, podemos encontrar otro tipo de clasificaciones, otro tipo de prototipos textuales, y a veces, simple y sencillamente, tenemos que aplicar la lógica de esa explicación. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Nos dice Luis Abel que texto discursivo argumentativo sería una campaña electoral. Muy bien, una campaña electoral, ¿sí? Recuerden que hace 8 días vimos las funciones de la lengua, entonces vamos a ligar la función apelativa con los textos argumentativos. ¿Por qué? Porque la función apelativa tenía la finalidad de convencer o persuadir. Entonces, en un texto argumentativo, que podría ser una campaña electoral o podría ser un mensaje publicitario, un comercial de cualquier tipo, también predomina la argumentación y la función de la lengua será la función apelativa. Muy bien. Nos dice más literarios que tienen que ver con la ficción y el arte. Sí, los cuentos, las novelas, las poesías, las obras de teatro, las leyendas, las fábulas, los mitos, pertenecen a los géneros literarios. Esto lo van a ver en la siguiente clase también, más a detalle. Un texto discursivo expositivo sería lo que nos está escribiendo en el pizarrón. Muy bien, Luis, todo esto que estamos haciendo, así es. Estoy de alguna manera exponiéndoles un texto expositivo. Estoy explicando, estoy mostrando como las reglas, la clasificación y todo ello, así es. Excelente. Bueno, ¿alguna duda o alguna pregunta hasta el momento más, chicos? Vamos a pasar ya a lo último. Voy a borrar este tipo de texto, me parece que ya lo copiaron. Yo les sugiero que si en algún momento no les da tiempo de copiar algo, tómenle ahí una captura de pantalla a su imagen, o pueden volver a ver la clase hasta el día miércoles. Recuerden que el jueves, nos cambian de aula para la siguiente, para la número 3, y entonces después del jueves en la mañana, pues ya no pueden ver sus clases. Lo último
serán los vicios del lenguaje. Como último tema, vicios del lenguaje. Y bueno, aquí me van a ayudar ustedes a resolverlo. Quiero que cada uno de ustedes busquen qué son las muletillas, me den ejemplos. ¿Qué es la cacofonía? ¿Qué es el pleonasmo? ¿Y qué es la anfibología? Tenemos más tipos de vicios del lenguaje, pero por ahora quiero que cada uno de ustedes investigue alguno de ellas. ¿Qué son las muletillas? Y me dé ejemplos, o si es que ya lo saben, adelante. ¿Qué sería la cacofonía? ¿Qué sería el pleonasmo? Y por último, la anfibología. ¿Vale? Entonces voy a dar unos momentos en lo que empiezan a comentar qué es cada uno de ellos y lo estamos revisando. ¿Sale? Ok. Si las han escuchado, si les suenan, si las reconocen o no. Coméntenlo, chicos. Bueno, un saludo a Perla Alonso, que acaba de llegar, del grupo Atoyac 10. Muy bien, Perla, pues bueno, te recomiendo que veas la clase desde el principio, ya estamos por terminar, para que no te pierdas nada del contenido de la clase. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos dice Brandon que la muletilla es una palabra que se repite mucho. Muy bien. Puede ser una frase, ok, una palabra principalmente, en algunos casos una frase que repetimos, se repite constantemente. Y generalmente es de manera oral, ¿no? Cuando hablamos, a veces las personas utilizamos una serie de muletillas. Cuando hablamos, cuando expresamos nuestras ideas. Por ejemplo, yo cuando hablo quizá a veces utilizaba, ¿no? O había personas que decían sí, ¿no? Y entonces era como constantemente el sí, ¿no? Y entonces le preguntabas sí o no, porque no quedaba claro si era sí o no, pero simplemente funcionaba como esta muletilla de estar repitiendo frases constantemente. Yo tenía una maestra en la universidad que constantemente decía y todo eso, ¿no? Nos daba una explicación y al final concluía con y todo eso, ¿no? Entonces era una frase, pero que también podemos considerar como una muletilla porque tiene que ver con estas frases o palabras que se repiten constantemente de manera oral. Muy bien. Tenemos a Mariana que nos dice que cacofonía es un sonido desagradable, ¿ok? Sonido desagradable, desagradable. Sí, sin embargo, este sonido se repite también, es como una especie de repetición de un sonido en una misma frase. Una cacofonía es cuando hay un sonido, una sílaba que se repite en una frase y que la usamos, que generalmente sí suele ser desagradable. No sé si tengan algún ejemplo ahí que lo puedan anotar y mostrar. Ok, sonidos desagradables. Nos está faltando el pleonasmo y la anfibología. Y ya para terminar. Cacofonía, disonancia durante la pronunciación de la cercanía de sílabas. Ejemplo, bájate para abajo, ok. Bueno, aunque eso suena también a pleonasmo, disonancia durante una pronunciación. ¿De acuerdo? Nos está faltando pleonasmo y anfibología, chicos. A ver si los tienen por ahí. Dice, pleonasmo es añadir de más palabras para embellecer las palabras, por ejemplo. Lo he visto con mis propios ojos. Bueno, un pleonasmo generalmente es la repetición innecesaria de una idea o concepto, aunque en algunos casos el pleonasmo, como dice el compañero, tiene una finalidad estética, es decir, esa finalidad de embellecer. Tenemos el ejemplo, nos dice, lo vi con mis propios ojos. ¿No? También tenemos el ejemplo de los niños son infantes. O esto que decimos a veces de cállate la boca, ¿no? Sería un ejemplo de pleonasmo, cállate la boca. Y luego alguien dice, no, pues ni modo que me calle los ojos
o cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, ahí está justamente el pleonasmo. Y vamos a lo último, a la anfibología. A ver si alguien comentó algo. Pleonasmo, embellecer o añadir. Palabras en doble sentido, muy bien. Tenemos que la anfibología es una idea que puede expresar o puede entenderse por lo menos dos sentidos. Un ejemplo sería visité a la hija de mi tía. Tan fácil que es decir mi prima, ¿verdad? Visité a la hija de mi tía que vive en Yucatán. Bueno, aquí no queda clara la expresión porque podemos decir ¿quién vive en Yucatán? ¿La hija o la tía? O ambas, ¿no? O sea, se pueden entender diferentes ideas. Entonces, cuando utilizamos una anfibología es cuando no somos claros en el mensaje y ese mensaje se puede entender en por lo menos dos o más sentidos. Entonces, bueno, de manera muy breve tenemos ya ejemplos de esto último. Yo les sugiero que pues investiguen algunos otros o que complementen con los contenidos de su guía. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Ok, nos dice Mari Solano, pleonasmo es una figura retórica en la cual consiste en el empleo del ejemplo, lo vi con mis propios ojos. Ok. Muletillas, repetimos una frase o una palabra. Cacofonía, un sonido desagradable que aparece secuencialmente en una misma frase. Pleonasmo, repetir una idea o un concepto. Y anfibología, cuando no dejamos clara o podemos tener varios sentidos en lo que expresamos. Muy bien, hasta aquí chicos, vamos a terminar la clase, 9:30. Recuerden que al término de la clase realicen el hoy aprendí y envíenme su captura de pantalla de su hoy aprendí, de sus resultados. Y sobre todo les sugiero que revisen todas y cada una de las preguntas, porque son preguntas de examen, ¿no? Las que tuvieron mal, revísenlas y corríjanlas en sus apuntes, en su cuaderno. Y paulatinamente, ya sea el día de hoy, mañana o el transcurso de la semana, realicen las demás actividades de su portal. No olviden que tienen hasta el día miércoles para tener acceso a su aula, porque el día jueves los dan de baja de esta aula para cambiarlos a la siguiente y entonces ya no pueden ver nada de las actividades. Ojo, porque algunos se lo dejan hasta el último y me dicen, profe, es que ya no puedo ver mis actividades. Recuerden que es hasta el día miércoles en la noche o jueves muy temprano como límite para que puedan tener acceso a ellas, ¿vale? Muy bien, y bueno, cualquier duda estaré pendiente de ustedes. Cuídense mucho chicos, ha sido un placer saludarles. Nos vemos en la siguiente transmisión y recuerden que en Educatón hoy se estudia y mañana también. Hasta luego.